Hola, mi nombre es Yosini Mejía. Junto a mi compañera Beatriz Palma y Esther López, les hablaremos un poco sobre el neoliberalismo y el libre mercado. Empecemos. El neoliberalismo, también llamado como nuevo liberalismo, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o primer liberalismo de las décadas de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía, en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Sin embargo, el uso y definición del término ha sido evolucionando en las últimas décadas, y no hay un criterio unificado para determinar qué es el neoliberalismo. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino, o un camino entre medias, de la disputa que en ese momento se liberaba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. Impulso al desarrollar una nueva doctrina del deseo de evitar fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En las décadas siguientes, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina laissez-faire del liberalismo, promoviendo una economía del mercado tutelada, la laissez-faire del liberalismo, por un Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como una economía de mercado social. Sin embargo, el neoliberalismo, con las variantes por las que en la actualidad se conoce, tiene su origen en la llamada Sociedad Montpellier, informada en Suiza, a fines de los años 40. En ella se reunían algunos de sus principales pensadores, entre los que destaca Friedrich Hayek. Su objetivo fundamental era reducir la intervención estatal en el control de la economía, tanto de corte socialista como capitalista, keynesiana, frenar el político sinalístico y reemplazar el imaginario colaborativo y de comunidad por uno individualista y de competencia. En la actualidad, el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus criterios como una condena general al liberalismo económico y sus políticas. Esto es la privatización de empresas estatales y de apertura y desregularización de los mercados, la adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de su teoría económica desde la década de 1970 por la mayoría de los países desarrollados se ven como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional del año 2007 y 2008, que más tarde se manifestó en la llamada Gran Recesión. El movimiento anterior no deja confundirse como un movimiento surgido en 1981 en Estados Unidos y que se denominó también neoliberal. Este movimiento nació como un movimiento de izquierda y se usaba el término neoliberal para describir su ideología. Los neoliberales de este otro movimiento se unieron alrededor de dos publicaciones, The New Republic y el Washington Monthly. El vocero de este neoliberalismo era el periodista Charles Peters, que en 1983 publicaba el Manifiesto Neoliberal. Los dos políticos más influyentes de este movimiento fueron Bill Clinton, el presidente número 42 del gobierno, y el ex vicepresidente Al Gore. Buenas, mi nombre es Beatriz de Los Ángeles. Yo les seguiré hablando un poco sobre el neoliberalismo. Al principio, la teoría del neoliberalismo era que venía a defender las políticas del neoliberalismo clásico, pero los lineamientos que éstas trajeron y sus ideas posteriores hicieron que se hiciera muy diferente. Uno de ellos era de que las empresas privadas se encargaran de toda la actividad económica y limitaran la del Estado. Los monetaristas tuvieron varias críticas y algunas de ellas fueron que discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada. Políticas neoliberales. El neoliberalismo propone dejar en manos particulares o en empresas privadas el mayor movimiento económico y limitar el papel del Estado en la economía.
Algunas de las políticas incluyen políticas monetarias restringidas. Estas quieren decir que aumentan las tasas de interés o reducen la oferta de dinero hasta lograr la inflación cercana a cero y evitar riesgos devaluables de la moneda. La segunda política son las políticas fiscales restrictivas. Estas aumentan los impuestos sobre el consumo y disminuyen el impuesto sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. También proponen eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. La tercera política es la política de desregulización. Los partidos con políticas neoliberales defienden la llamada desregulización para el comercio como para las inversiones consideradas positivas para el crecimiento económico. Igualmente se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas a un mínimo necesario. La cuarta política es la política de privatización. La política de privatización dice que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los empleados públicos y que el Estado debe achicarse y permitir que las empresas privadas sean las que se encarguen de la generación de riquezas. El neoliberalismo ha recibido muchas críticas. El neoliberalismo ha sido criticado tanto como por la izquierda como por la derecha, a lo que hay que añadir las objeciones de miles de activistas y académicos. Algunos economistas institucionales consideran que las políticas neoliberales minusvaloran la influencia en el gasto público que se ha tenido históricamente en muchos casos, tanto en el crecimiento como para el desarrollo. Algunos usos actuales del término neoliberalismo están, por ejemplo, el neomercantilismo, una vuelta a las ideas mercantiles que cambió Adam Smith y los liberales clásicos. Estas ideas consistían en defender a determinadas empresas de la competencia extranjera. Otra es el monetarismo o neoclásico. Esto es una escuela que su centro está en Chicago, que pretendía que el neoliberalismo volviera a ser el neoliberalismo clásico. Otro término es el socioliberalismo, una mezcla de la sociedad democrática y el liberalismo progresivo. A continuación, seguiremos con otro tema. Yo les voy a hablar sobre el libre mercado. El libre mercado es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado mediante el consentimiento entre los vendedores, los compradores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para su implementación de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya coerción ni fraude, etc. Más en general, que todas las transacciones sean voluntarias. Desde el punto de vista, el libre mercado funciona de acuerdo al postulado de la oferta y la demanda, lo que lleva los precios de mercado hacia un equilibrio económico que balancea las demandas de los productos contra las ofertas de los productores. A estos precios de equilibrio, el mercado distribuiría los productos a los compradores de acuerdo a la utilidad que cada comprador otorgue a cada producto, dentro de los límites del poder de la compra. Los componentes necesarios para poder crear el libre mercado ideal incluyen un mercado en competencia perfecta, con acceso general e igual información. Tanto la demanda como la oferta son variables independientes entre sí. La oferta es contraseñida solo por la existencia, cantidad de recursos económicos. Lo anterior se interpreta a nivel de economía política, como la ausencia completa de las presiones artificiales sobre el precio, tales como impuestos, subsidios, tarifas y otros fenómenos de producto,
de regulaciones gubernamentales innecesarias, tales como la existencia de patentes y monopolios gubernamentales, junto a la no existencia más en general de monopolios, oligopolios y otros fallos de mercado. El efecto del mercado libre en la riqueza de la sociedad e individuos está sujeto a controversia. Kennedy Robb y Gerald Debreu demostraron que bajo ciertas condiciones idealizadas, un sistema de libre comercio lleva a la eficiencia de Pareto. Lo anterior vindica una percepción anterior de Vilfredo Pareto, expresada en el primer teorema fundamental del bienestar, que proporciona una base teórica para la creencia en la eficiencia de las economías de mercado libre, ya que establece que todo equilibrio económico obtenido a través de la competencia perfecta es eficiente en el sentido de Pareto, es decir, lleva a una asignación eficiente de los recursos económicos de acuerdo a este criterio, aunque puede no ser respecto a otras medidas de bienestar económico. El libre mercado. El libre mercado es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores, los competidores, mediante las leyes de oferta y demanda. Requiere para su implementación de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los otros participantes de una transacción comercial no haya coerción ni fraude, etc. O más aún en general, que todas las transacciones sean voluntarias. Desde el punto de vista, el libre mercado funciona de acuerdo a lo postulado de la oferta y la demanda, lo que nos lleva a los precios de mercado hacia un equilibrio económico que balancea las demandas de los productos contra las ofertas de los productores. A estos precios de equilibrio, el mercado distribuiría los productos a los compradores de acuerdo a la utilidad. Los componentes necesarios para el funcionamiento de un libre mercado incluyen un mercado en competencia perfecta, con acceso general e igual información.